Buenas, hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos, diría yo, más decisivos de la historia, la primera revolución industrial. Y es que en muchos sentidos es aquí donde nace el mundo moderno, el mundo que conocemos hoy. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijaos bien, en apenas un siglo, el mundo pasa de moverse, literalmente, a base de músculo y viento, a funcionar con la fuerza bruta del vapor y el carbón. O sea, no es un cambio pequeño, es que la fuente de energía de toda la civilización se reinventó por completo. Una auténtica pasada. Y claro, como podemos ver aquí, esto no fue un Big Bang, no pasó de la noche a la mañana. Estamos hablando de un proceso que duró más de un siglo, ¿eh? Empezó en Gran Bretaña y para cuando llegamos a 1870, bueno, las reglas del juego habían cambiado para siempre. De hecho, ya se estaba cocinando la siguiente gran revolución. Y aquí viene la primera sorpresa, que es algo que a mí me parece fascinante. Para entender una revolución de fábricas, de humo, de máquinas, ¿dónde tenemos que mirar? Pues no es a una ciudad, es al campo. Todo empieza con la llamada revolución agrícola. Curioso, ¿verdad? El gran cambio, el pistoletazo de salida, fue el concepto de propiedad privada de la tierra. De repente, había un incentivo para producir más y mejor. Y con eso llegaron las innovaciones. Nuevas técnicas como la rotación de cultivos, que permitía usar la tierra sin dejarla descansar, el uso de fertilizantes, la selección de las mejores semillas. Vamos, que se empezó a aplicar la ciencia al campo. ¿El resultado? Un aumento brutal de la eficiencia. Y claro, producir mucho más de lo que se necesita tiene consecuencias. 3, para ser exactos. Y son los 3 pilares de la revolución. Primero, sobra comida. Más comida significa mejor nutrición, y eso pues que la población se dispara. Segundo, sobra gente en el campo. Si una persona puede hacer el trabajo de 5, sobran 4. ¿Y a dónde van? A las ciudades, a buscar trabajo. Y tercero, sobra dinero. El campo se vuelve un negocio muy rentable, y ese capital, ese dinero, necesita un sitio donde invertirse. ¿Veis por dónde van los tiros? Vale, perfecto, ya tenemos la base. Más comida, más gente, más dinero. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué en Gran Bretaña? ¿Qué tenía de especial esa isla para que se diera allí la tormenta perfecta y no, yo qué sé, en Francia o en España? Pues bien, resulta que Gran Bretaña tenía la receta completa. Era como tener todos los ingredientes para el pastel perfecto. Por un lado, recursos naturales a patadas, sobre todo carbón y hierro, justo debajo de sus pies. Luego, un imperio colonial gigantesco que era a la vez una fuente inagotable de materias primas y un mercado enorme para vender sus productos. Tenían una flota mercante que dominaba los mares, el capital que ya hemos visto que venía del campo y del comercio, un sistema financiero ya muy moderno con el Banco de Inglaterra a la cabeza y quizá lo más importante de todo, una cultura que premiaba la innovación y el espíritu emprendedor. Lo tenían todo, vamos. Y con todos esos ingredientes sobre la mesa, solo faltaba la chispa, el catalizador tecnológico que iba a unirlo todo y ponerlo a funcionar a una velocidad de vértigo, la invención que, de verdad, lo cambió todo. Hablamos, por supuesto, de la máquina de vapor. La idea es sencillamente genial en su simplicidad. Quemas algo, generas calor, y ese calor lo transformas en movimiento. ¡Boom! Por primera vez en la historia, la humanidad tenía en sus manos una fuente de energía potentísima, fiable, que podías poner donde quisieras y que no dependía ni de la fuerza de un animal, ni de que soplara el viento o corriera un río. El control era total. Y una vez que tienes esta herramienta, ¿dónde la usas? Pues la respuesta es en todas partes. Se metió en las fábricas textiles para producir ropa a una velocidad de locos. Se montó sobre raíles y creó el ferrocarril, que básicamente encogió los países. Y se puso en los barcos de vapor, que ya no dependían del viento. E hicieron que el comercio mundial fuera mucho más rápido y seguro. Claro que toda esta potencia necesitaba gasolina, por así decirlo, y el combustible de esta revolución fue el carbón. Se convirtió en el auténtico oro negro de la época. La demanda era tan bestial que tenía todo el sentido del mundo construir las fábricas justo al lado de las minas, y así es como nacen esos paisajes industriales tan icónicos, esas ciudades que crecieron alrededor del carbón. Bueno, ya hemos visto el cómo, las máquinas, el carbón, pero ahora vamos a lo realmente gordo. Las consecuencias. Porque esta revolución no solo cambió la forma de fabricar cosas, es que rehizo la sociedad, la economía y hasta el mapa del poder mundial desde sus cimientos. Fijaos en esto, porque aquí está una de las claves más humanas de todo el proceso. Pensemos en el antes y el después del trabajo. Se pasa del artesano, que es dueño de su tiempo, que trabaja en su pequeño taller y marca su propio ritmo, a una figura totalmente nueva, el trabajador asalariado. Una persona cuyo día a día ya no depende del sol o de su propia energía, sino del ritmo constante, agotador e implacable de una máquina.
Este cambio radical en el trabajo provocó un efecto dominó. Hubo un éxodo masivo del campo a la ciudad. Las ciudades industriales crecieron de la nada, sin ningún tipo de planificación, lo que llevó a un hacinamiento terrible y a unas condiciones de vida, muy duras. Y es en ese caldo de cultivo, en esos barrios obreros, donde nace una nueva clase social, el proletariado. Gente que lo único que tiene para sobrevivir es su capacidad de trabajar a cambio de un sueldo. Y lógicamente empezaron a darse cuenta de que no estaban solos, de que compartían los mismos problemas. Y claro, una nueva forma de producir y de trabajar necesita nuevas reglas económicas. El sistema antiguo ya no servía. Y así es como coge una fuerza tremenda el liberalismo económico. La idea principal era muy simple. El Estado no debe meterse. Dejad que el mercado, la oferta y la demanda, fijen los precios y los salarios. Que la competencia decida quién gana y quién pierde. Esto que vemos aquí es básicamente el nuevo mapa económico del mundo. Se creó una especie de fábrica global con roles muy definidos. Por un lado, tenías los núcleos industriales como Gran Bretaña, que eran, los talleres del mundo, y por otro, los territorios coloniales, cuyo papel era doble: proporcionar las materias primas baratas y luego comprar obligatoriamente los productos ya fabricados. Esto es la base económica del imperialismo moderno. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje, es increíble pensar que todo empezó con un excedente de comida en el campo y terminó con un mundo totalmente rehecho por las máquinas. Y esto nos deja una pregunta final, una reflexión para hoy. Si la fuerza que lo cambió todo entonces fue la capacidad de generar energía a partir del carbón, ¿cuál es o cuál será la fuerza motriz que definirá nuestra propia gran transformación?